Esta presentación está dedicada al arte tanto del este como del oeste de Europa. Y lo vamos a ver representado en dos tipos de arte, el arte bizantino y por otra parte el arte de los visigodos. Vamos a comenzar con el arte bizantino. Características que tiene este arte. Bueno, y en primer lugar decir que vamos a hablar de la arquitectura, que es bastante destacada. Sus características son que es un arte heredero del arte clásico, es decir, del arte que se utilizaba en la antigua Roma, de la cual es heredera, pero también nos vamos incluso a hablar de la antigua Grecia. Características de este arte. Bien, la presencia de columnas, arcos y cúpulas. En cuanto a los materiales que se utilizan, pues el ladrillo, la piedra y también el mármol. El mármol, al ser un material que era sumamente costoso de conseguir, pues no es tan utilizado como los otros materiales. Por ejemplo, el ladrillo que se hace de barro es mucho más sencillo y por eso va a estar más extendido. A continuación, vamos a hablar de los mosaicos. ¿Qué son los mosaicos? Bien, los mosaicos son unas decoraciones que se sitúan principalmente en las paredes de los edificios y que están fabricados con teselas, teselae. Las teselas son piedras pequeñitas de colores, las cuales se van combinando para conformar una figura. Estos mosaicos principalmente eran de dos tipos. Por un lado estaban los que eran de religiosos y por otra parte estaban los que se utilizaban para ensalzar al emperador. En este caso pues vemos a Jesucristo y por lo tanto es un tipo de mosaico religioso. En cuanto a los iconos, bien, esa palabra que actualmente es utilizada para la informática, en aquella época representaba unas imágenes principalmente religiosas, que las cuales hacía un prototipo y como era exitoso, porque a todo el mundo le gustaba, pues a partir de ahí se iban haciendo múltiples copias que iban pasando de una persona a otra. Características de estos iconos, bien, que estaban fabricados principalmente sobre madera y que eran pintados con colores vistosos y con fondo dorado. Aunque en este caso vemos a la Virgen María, que era muy representada, la Virgen María en este caso con Jesús siendo un niño, también se puede utilizar para escenas no religiosas. Decir también que estaban fabricados los iconos con madera. Vamos a continuación a hablar del arte visigótico. La importancia del arte visigótico es que es el arte que se desarrolla en la península ibérica en estos siglos, ya que durante 200 años en la península ibérica conviven lo que quedaba del Imperio Romano, porque evidentemente cuando desaparece el Imperio Romano sigue habiendo antiguos romanos, pero también visigodos, que eran pueblos germánicos que venían de más allá de la frontera, del este del Imperio Romano. De esta convivencia va a surgir una combinación de un arte que es principalmente religioso también, por lo menos lo que nos ha quedado hasta el día de hoy. Y podemos comenzar a hablar también por la arquitectura. Características de esta arquitectura, bien, como podemos ver, se hace con piedra, con paredes gruesas, poca altura y con pocas ventanas. Esto es así porque por su técnica de construcción, si le ponían demasiados vanos, que es como se le llama a los huecos, las paredes se podían caer porque es una arquitectura muy pesada y por eso tampoco podía tener mucha altura, tampoco tenía refuerzo y todo eso. Encontramos, por ejemplo, imágenes como San Pedro de la Nave de Zamora o otro tipo de iglesias como la de San Juan de Baños. Y las podemos reconocer principalmente por eso, por su poca altura y el grosor de sus muros, como se ve, son muy grandes. Otra característica típica de los visigodos, pero que sin embargo a nosotros nos puede recordar más bien a los musulmanes, es el arco de herradura, que es este que se ve aquí marcado con una flecha azul. Es un tipo de arco, se llama peraltado, en el cual de las columnas sobresalen, hay unos salientes que hacen que el arco no sea continuo. Y luego, cuando lleguen los musulmanes a la península ibérica a partir de 711, van a emplear este tipo de arco. Y por eso a nosotros nos suena muy familiar, ya que lo hemos visto en muchas construcciones como la mezquita de Córdoba. En cuanto al trabajo del metal, eran grandes orfebres, hacían joyería de diferentes metales. Ya podía ser tanto utilizaban para ello roca, o sea, piedra, cristales, ágatas y por supuesto el oro, la plata.
y utilizaban para ello las técnicas del grabado, repujado, tenían eran unos grandes orfebres, como no lo había habido antes en la península ibérica. Y estos son restos que nos quedan de aquella época. Y con eso, aquí dejamos la referencia a las imágenes que hemos visto y con eso terminamos un repaso muy breve, muy sencillito, de lo que era tanto el arte visigótico en la península ibérica como el arte bizantino. Hasta luego.